Por lo que en ese sentido no existe una evaluación geológica, o por lo menos no nos dice desde el punto de vista de la ubicación en el terreno cuál es el punto en donde este señor dejó de derrapar y cayó. La pericia forense agrega que no hay señales de haber peleado con alguien y que no se evidenció la presencia de sangre, pelos, tejidos u otros elementos biológicos de interés criminalístico. Los expertos creen que este diagnóstico no fue realizado por los profesionales apropiados. Son juicios de orden patológico forense que obviamente dentro de una lógica de experiencia, un antropólogo forense como que no está muy calificado para hacer ese tipo de análisis, ¿no? Debiera haberlo hecho probablemente un conjunto de profesionales en donde debía haber intervenido no solamente un profesional sino otros más. ¿Qué otros profesionales más? Necesariamente un médico legista, un médico que haga un análisis patológico forense, un análisis histopatológico que también debiera haberse dado para verificar el tema de las heridas y las lesiones óseas pre o post-mortem, que tampoco están, y las de orden físico, ¿no? Y hasta geológico, ¿no? El informe refiere también que Ciro Castillo Rojo tenía fracturas en la base del cráneo, en la fosa media y otra a la altura de la segunda cervical. Serían estas lesiones las que causaron que su muerte fuera instantánea. ¿Este golpe violento le podría haber causado la muerte? Según la autopsia sí, y por sentido común también, porque no solamente ocurre esto, hay una lesión indirecta, es decir, directo es el golpe, indirecta quiere decir movimientos del cuerpo que terminan rompiendo otras cosas, ¿no es cierto? Que es la segunda vértebra cervical, tiene una suerte de diente, y se llama el diente, está roto. Ciertamente llevaría a un cizallamiento de la médula y la persona está ciertamente muerta. Según la necropsia, en el estómago del joven se encontró una sustancia color verde negruzco, en estado de putrefacción, lo que según Baraybar podría ser que el joven ingirió plantas ante la falta de alimento, pues según refirió Rosario Ponce, se habrían quedado sin alimentos por haber perdido sus mochilas. Pese a todo lo explicado, en lo que ambos especialistas no llegan a un consenso es si este informe revela si la muerte del joven fue accidental o asesinato. Todo implica, ¿no es cierto?, todo junto en este informe, pues tiene mucho sentido. ¿Y este informe se podría deducir de que en todo caso Ciro no fue asesinado? No, yo creo que no. Todavía es incompleto en función a lo que resulta del proceso. A pocas semanas de cumplirse un año de la desaparición de los jóvenes estudiantes, este informe será la base de las decisiones de la fiscal María del Rosario Lozada para dar su veredicto final del caso que ha despertado el interés de todo el país. Doctor Ciro, gracias de nuevo por estar aquí. Gracias. A pesar de que el Instituto de Antropología Forense descartaría, según este informe, la teoría del asesinato de Ciro, ¿usted sigue pensando que su hijo fue asesinado? Claro, yo más bien, Carlos, creo que este informe que hace el antropólogo forense y el otro antropólogo forense que intervino en la autopsia, más bien ratifica la hipótesis de que Ciro fue asesinado, fue producto de un homicidio en un lugar y luego trasladado a este otro. Me gustaría analizar con usted este informe y dividirlo por partes. Por ejemplo, la primera parte, vamos a ver qué cosa es lo que dice. Según este informe, vamos a ver por favor. Ahí está. Joven cayó lateralmente y habría caminado hasta la zona donde se resbaló. Bien. Ciro cayó lateralmente y habría caminado hasta la zona donde se resbaló. Correcto. Primero, que llegar a esa zona hasta donde se resbaló era tan difícil que la misma policía, como consta seguramente en actas, dijo de que era imposible que ellos iban a llegar, razón por la cual yo tuve que contratar una empresa privada, Soluciones Verticales, para que llegara ahí. Y eso lo sabe la fiscal. Era imposible llegar ahí, era muy difícil, y para llegar a hacer el rescate, o sea, el levantamiento del cadáver, tuvieron que usar trollers, tuvieron que usar cuerdas, tuvieron que ser expertos. Pues difícilmente Ciro podría haber llegado caminando hasta ahí y después 4 metros... Buscando un camino. Buscando un camino y después 4 metros después caer. Y si la policía conocía ese camino,
pues mal hizo en no avisar, porque podríamos habernos evitado toda esta... Claro, si existía la posibilidad de llegar hasta ahí, ¿por qué la policía no llegó? Hay otra parte del informe que dice lo siguiente. No hay señales de haber peleado con alguien. Lo que se deduce fue todo un accidente. Bueno, eso ya pues es bastante direccionado. Cuando el antropólogo que dicho sea de paso se adelanta a lo que podría decir la fiscal y muy acomedidamente se atreve a decir de que esto fue solo un accidente, y ya lo conocemos, este antropólogo ya estuvo antes en la casa de la imputada también. Nosotros podemos decir, él dice que levante el brazo, por eso se fractura el cúbito, el radio al levantar el brazo, porque se protege frente a una piedra que viene. Las piedras no son meteoritos que vienen. En segundo lugar, sí pudo haber sido agredido. Así que en realidad esto está demostrándonos que tranquilamente, por las omisiones que han dicho y por los errores y las incongruencias de este informe, pues pueden ser la base para sostener de que Ciro fue trasladado en homicidio en un sitio y trasladado a ese lugar. Otra parte del informe también habla de la ausencia de lesiones en el cuerpo de su hijo. Vamos a escuchar. La ausencia de lesiones en otras regiones del cuerpo como tórax y piernas descartan la hipótesis de precipitación o caída libre. Por lo tanto, asume protagonismo un fenómeno de derrapamiento abrupto alrededor de solo 4 metros de altura. Bien, inicialmente este antropólogo dijo de que había caído pues alrededor de 800 metros y obviamente la forma en que se encontró el cuerpo y etcétera, etcétera, contradecían esa hipótesis. Según dice el informe, Ciro se habría desbarrancado. Derrapado 4 metros. O desbarrancado. Y qué casualidad, un derrapamiento solo lateral y de un solo lado. Cuando muy bien eso podría representar también que fue agredido por ese lado, que es el lado derecho, y donde fue también qué sé yo. El hecho de que haya caído 4 metros no significa que haya necesariamente caído ahí. Pudo haber caído en otro lugar y pudo haber sido trasladado, ¿no? Mucha gente se estará preguntando antes de la segunda. Vamos a ver esta siguiente claqueta y ahí le hago la pregunta que le quería hacer. Dice esta cuarta claqueta, vamos a escucharla. No se evidenció la presencia de sangre, pelos, tejidos u otros elementos biológicos de interés criminalístico. Es decir, que Ciro no habría tenido contacto con otras personas, que nadie lo tocó, que no hubo... Lo que también estaría pues abonando a favor de que estuvo en un lugar y después lo trasladaron. Y lo más grave de todo esto es que en las uñas no encuentran ni pelos ni tejidos y tampoco encuentran tierra. Una persona que derrapa por lo menos trata de asirse aunque sea de una roca, y deberían haber encontrado aunque sea tierra. Muy bien. El doctor Uriel García señala además de que no se han hecho los exámenes correspondientes a anatomía patológica, no se han estudiado los tejidos aledaños a las partes óseas. Esto nos podría dar señales, indicios de que ha habido lesiones premortem. Para mí esto ha sido un homicidio. ¿Usted cree? Personalmente, yo estoy convencido de que esto ha sido un homicidio, y más aún si tenemos en cuenta el contexto en donde se ha desarrollado todo. ¿Usted cree que no se han hecho las pruebas suficientes para que este examen tenga consistencia, tenga solvencia? Yo creo que la fiscal todavía está solicitando algunas pruebas y pericias, y estos señores han hecho muy mal en adelantarse de manera comedida, con el único objetivo, en mi modo de ver, de querer modificar lo que en la opinión pública ya es un hecho. Esto ha sido un homicidio, acá hay homicidas, acá hay cómplices. No nos explicamos de otra manera por qué el general Darío Hurtado Cárdenas, que en ese momento era jefe de la policía aérea, acomedidamente y sin que tuviera una orden de la fiscalía, va al nosocomio donde se encontraba la imputada Rosario, la retira el día 18-19, la lleva al Valle del Colca y, a mi modo de ver, junto con el mayor Grandes, la aleccionan, entre comillas. Que es el mismo mayor comprometido con el DNI. Que es el mismo mayor que el padre de la imputada y la hermana de la imputada dicen que le entregaron el DNI que desaparece y después vuelve a aparecer por una de las puertas. ¿Por qué cree usted que este general
actuaría así? ¿Por qué cree usted que él mismo... Él mismo maneja el helicóptero, Exacto. vio el reglamento para pedir permiso de salida de un helicóptero, etcétera. ¿Por qué lo hace? Pues sencillamente podrían haber razones que ya seguramente la Fiscalía va a investigar. Es decir, ¿usted no cree en este informe? Yo no creo que se tenga que hablar con tanta facilidad de que solo se trata de un resbalón. Y qué casualidad pues que 4 días antes la imputada dice se resbaló y después viene este señor Baraybar y dice también se resbaló. ¿Cree que están todos conversados previamente? Creo yo que a lo mejor la imputada ya tuvo conocimiento de esto y así como la visitó en una primera oportunidad, pues tranquilamente pudo haberla visitado en una segunda oportunidad. ¿Qué le diría a usted? No nos olvidemos, Carlitos, y esto quiero decirles a ellos, que en que un locutor, un periodista muy importante como Beto Ortiz, hizo un estudio sobre este caso, hizo una investigación y trajo a colación el hecho de que existía pues todo un organigrama de personas encabezados por el abuelo del hijo de Rosario, que estaban vinculados y que pertenecían a una misma promoción y habían recibido instrucciones o eran parte del servicio de inteligencia militar. A mi modo de ver, el entorno de Rosario es el que le aconseja y le hace hacer todas estas maniobras distractivas, desfiles de moda, amenazas por teléfono, una serie de cosas contra mi hijo Antonio, que tratan de sacarlo del Colca, le inventan y le fraguan una cuenta a mi hija María Gracia poniendo en peligro la seguridad de mi familia, en fin. Yo le quería preguntar por qué, mucha gente se pregunta ahora por qué usted, después de escuchar este tipo de informes, este tipo de argumentos, usted insiste en que su hijo fue asesinado. Porque miren, en primer lugar estamos entendiendo que esas formas de explicar alrededor de lo que ha sido la necropsia no tienen pies ni cabeza. Lo que habla este señor no tiene sentido, hay estudios insuficientes tal como lo dice el otro médico, y por otro lado, si tenemos en cuenta el contexto en el que se desarrollan estos hechos, pues no se trata más que tener 2 dedos de frente para pensar que acá no ha sido un simple resbalón, sino por el contrario, acá se está escondiendo algo muy oscuro. Nos queda por esperar entonces el informe de la fiscal. ¿Usted confía en el informe de la fiscal? Yo confío en la probidad de la fiscal. Yo creo que estos arrebatos que tienen los abogados de la imputada en pretender hacer de que de una vez se archive el caso y que no se investigue a fondo, pues no van a pasar. Creo que hay que analizar todo y de ello tenemos que saber, y los peruanos queremos que a partir de acá se establezca, pues, se conozca la verdad, quiénes han sido los homicidas, quiénes han sido los cómplices, y se establezca un precedente, un punto de quiebre para que no siga habiendo más impunidad. Gracias. Mucha gente está esperando eso. Gracias, doctor Ciro Castillo. Gracias. Un aplauso a ustedes, para el doctor Ciro Castillo. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa y regresamos con la bronca de Angie Gibaja y Jean Paul Santamaría en Tarapoto. Ya regresamos.